En este video vamos a encontrar la solución para la ecuación diferencial de orden superior, donde tenemos IB' es igual a I por I' y todo esto es igual a I'. Como vemos que la variable independiente no está expresada de forma explícita, vamos a hacer lo siguiente. Como tenemos que la derivada I' es igual a la derivada de I respecto a la variable X, entonces vamos a hacer un cambio de variable de la siguiente forma. Vamos a tomar a z igual a I'. Bien, entonces tendremos que la segunda derivada, IB', va a ser igual a la derivada con respecto a la variable X de I', es decir, de la primera derivada. Entonces, como tenemos que I' es igual a z, esta expresión la podemos escribir de la siguiente manera. La derivada de z respecto a la variable X. Entonces, si hacemos uso de la regla de la cadena, podemos escribir esta segunda derivada de la siguiente manera. IB' es igual a la derivada de z respecto a la variable y multiplicado por la derivada de y respecto a la variable x. Analizando esta segunda derivada, vemos que aquí tenemos la derivada de y respecto a la variable x. Esto es igual a y', pero como vamos a hacer el cambio de variable de la siguiente manera, z es igual a y', entonces esta segunda derivada la podemos reescribir de la siguiente forma. La derivada de y respecto a la variable x, entonces podemos escribir z por la derivada de z respecto a la variable y estas dos expresiones son las que vamos a utilizar para encontrar la solución general de esta ecuación diferencial. Entonces, utilizando estas dos expresiones para resolver esta ecuación diferencial, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos IB', que lo podemos escribir como z por la derivada de z respecto a la variable y menos i por I'. I' es igual a z. Todo esto es igual a I'. I' es igual a z. Entonces aquí vemos que la variable z se encuentra en los tres elementos. Si dividimos en ambos lados entre z, esta ecuación diferencial la podemos escribir de la siguiente manera. El diferencial de z respecto a la variable i menos i es igual a 1, ya que hemos dividido todo entre z. Entonces, si sumamos una i en ambos lados, vamos a tener el diferencial de z respecto a la variable i va a ser igual a 1 más i. Aquí notamos que llevamos una ecuación diferencial de variables separables. Separando las variables vamos a tener el diferencial de z va a ser igual a 1 más i por un diferencial de i. En este paso ya podemos integrar en ambos lados. Haciéndolo vamos a tener que z es igual a i más un medio de i al cuadrado más una constante c sub 1. Entonces, como tenemos que z es igual a i' y i' es igual a la derivada de i respecto a la variable x, entonces podemos sustituir z por esta expresión. Haciendo esta sustitución en esta expresión, vamos a tener la derivada de i respecto a la variable x va a ser igual a un medio de i al cuadrado, que es este elemento, más i más c sub 1. Entonces, nuevamente, vemos que llegamos a una ecuación diferencial de variables separables. Si separamos las variables, vamos a tener lo siguiente. El diferencial de i dividido entre un medio de i al cuadrado más i más c sub 1. Todo esto es igual a un diferencial de x. Aquí notamos que tenemos un medio. Entonces, para hacer que un medio se haga igual a 1, vamos a multiplicar por 2 en el numerador y por 2 en el denominador. Y lo que tenemos del lado izquierdo nos quedará de la siguiente forma. 2 por un diferencial de i dividido entre i al cuadrado más 2i más 2c sub 1. Todo esto es igual al diferencial de x. Entonces, vemos que en el denominador debemos de completar el cuadrado. Completando el cuadrado, vamos a tener lo siguiente. 2 diferencial de i dividido entre i al cuadrado
más 2i. Para completar el cuadrado le vamos a sumar una unidad y también le vamos a restar una unidad. Entonces aquí tenemos la unidad que le sumamos más 2c sub 1 y le restamos una unidad, más 1 y menos 1 nos da 0 y nos queda esta expresión. Todo esto es igual al diferencial de x. Entonces, reescribiendo lo que tenemos en el denominador, vamos a tener 2 diferencial de y dividido entre y más 1 al cuadrado. Y aquí tenemos más 2 c sub 1 menos 1. Este es una constante, es decir, lo vamos a sustituir de la siguiente manera. C sub 1 al cuadrado es igual a 2 c sub 1 menos 1. Entonces vamos a escribir más c sub 1 elevado al cuadrado. Todo esto es igual al diferencial de x. Del lado izquierdo vemos que tenemos una integral que nos va a producir una función trigonométrica inversa. La función trigonométrica inversa que nos va a producir es de la siguiente manera: 1 sobre a por la función arco tangente de u dividido entre a más una constante c. Entonces aquí vemos que u es igual a i más 1 y ya va a ser igual a c sub 1. Entonces, haciendo esta sustitución del lado izquierdo, vamos a tener lo siguiente: el 2 es una constante, por lo tanto lo escribimos 2 que va a multiplicar a 1 sobre a. Entonces 1 por 2 nos va a quedar el mismo 2 y ya es igual a c sub 1 por la función arco tangente de u es igual a i más 1 dividido entre a es igual a c sub 1. Todo esto es igual a integrar el diferencial de x. Si integramos el diferencial de x nos quedaría x más una constante c sub 2. En la descripción de este video les estaré dejando un video de cómo se evalúa una integral de esta forma. Entonces vamos a desarrollar lo que tenemos en esta parte. Entonces, como aquí tenemos 2 dividido entre c sub 1 es una constante, por lo tanto lo podemos reescribir únicamente como 1 dividido entre c sub 1. Entonces, si multiplicamos toda esta expresión por c sub 1 nos quedaría de la siguiente forma: la función arco tangente de i más 1 dividido entre c sub 1. Esto va a ser igual a c sub 1, ya que estamos multiplicando todo por c sub 1 multiplicado por x, más c sub 1 por c sub 2 nos quedaría una constante. Vamos a dejarla como c sub 2. Entonces aquí, para resolver para el argumento de i más 1 dividido entre c sub 1, hacemos lo siguiente: i más 1 dividido entre c sub 1 va a ser igual a la función tangente de c sub 1 que multiplica x más c sub 2. Entonces, nuevamente aquí tenemos c sub 1 en el denominador. Si multiplicamos en ambos lados por c sub 1, nos quedaría una expresión de la forma i más 1 es igual a c sub 1 que multiplica la función tangente de c sub 1 por x más c sub 2. Entonces aquí ya tenemos la solución. Únicamente para resolver por ahí vamos a restar en ambos lados menos 1 y esta expresión la podemos escribir de la siguiente forma: i es igual a c sub 1 por la función tangente de c sub 1 que multiplica x más c sub 2. Como le estamos restando una unidad en ambos lados, aquí nos quedaría más 1 y menos 1, 0. Entonces del lado derecho, le ponemos menos 1. Y esta es la solución general de esta ecuación diferencial. Si desean apoyarme, suscríbanse, compartan y activen la campana de notificaciones. Muchas gracias, hasta el próximo video.